bienvenidos a esta nueva mesa de ponencias en el marco del séptimo CIFORET 2023. Tendremos distintas intervenciones de investigadores de pregrado y posgrado que nos presentarán los distintos avances en sus investigaciones y los resultados de toda la reflexión académica que han venido desarrollando en las distintas investigaciones de las que hacen parte. En este ejercicio vamos a tener distintas ponencias de 10 minutos de duración cada una. Los ponentes estarán conectados a través del chat, así que sean bienvenidos a hacerle todas las preguntas e inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de las presentaciones. Vamos a tener también un espacio en el que tendremos el apoyo de uno de nuestros moderadores virtuales para que también podamos intercambiar datos de contacto en caso de que ustedes logren o quieran generar sinergias con los investigadores. Sean bienvenidos a esta nueva mesa de trabajo. Cordial saludo para todos los asistentes a este simposio. Mi nombre es Yuri Fernanda Ospina. Yo soy estudiante de cuarto semestre de la maestría en Educación en Tecnología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y a continuación presentaré el trabajo titulado ADVOS, aplicación basada en el aprendizaje experiencial para promover la comprensión del procesamiento digital de señales biológicas. Este trabajo lo he elaborado junto con los docentes Hans López y John Páez de la Universidad Distrital. Este trabajo está enmarcado en la investigación que estoy desarrollando para optar al título de Magíster en Educación en Tecnología. Comencemos. El procesamiento digital de señales trata de la representación, de la transformación y manipulación de señales de manera digital. Su estudio de aplicación se extiende a áreas como la bioingeniería y requieren de una fundamentación en el análisis de Fourier. Al comprender los conceptos asociados con el procesamiento digital de señales, se puede entender las aplicaciones que se derivan del mismo. Pero esto no es una tarea fácil para los principiantes. Esta dificultad también ha sido abordada por otros investigadores, por ejemplo, para Morente y colaboradores. Los estudiantes necesitan usar e interpretar la transformada de Fourier desde el primer momento, pero las matemáticas involucradas lo hacen difícil. Según Luo, la derivación de las fórmulas matemáticas y su significado físico están fuera de las facultades de los estudiantes. Finalmente, para Lee y Yan, ellos destacan que enseñar el curso de DSP es un desafío debido al uso intensivo de las matemáticas. De manera similar, se ha identificado que los estudiantes de bioingeniería de la Universidad Distrital presentan dificultad en la comprensión del procesamiento digital de señales biológicas, con el propósito de articular una componente pedagógica didáctica con un elemento tecnológico que ayude a fomentar la comprensión del procesamiento digital de señales biológicas. Se ha planteado la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características de una aplicación basada en el aprendizaje experiencial que promueva la comprensión del procesamiento digital de señales en los estudiantes de Bioingeniería 2 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas? ADVOS permite atender actividades de laboratorio virtual para llevar a cabo experimentos con señales biológicas reales como lo son las señales de voz. De esta manera se evita la necesidad de adquirir y utilizar instrumentación electrónica especializada y costosa, y también se potencian indirectamente otras habilidades académicas de interés. Por ejemplo, Alcan argumenta que el aprendizaje experiencial es una teoría efectiva para mejorar las habilidades del proceso científico y para que los estudiantes logren habilidades de pensamiento efectivo. Igualmente, según Barrett, señala que además se enseña el proceso de investigación y se genera entusiasmo por un tema. En este orden de ideas se ha planteado el siguiente objetivo general: identificar las características de una aplicación basada en el aprendizaje experiencial que promueva la comprensión del procesamiento digital de señales biológicas en estudiantes de Bioingeniería 2 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ahora vamos a presentar algunos antecedentes y referentes conceptuales. Se realizó una búsqueda de antecedentes consultando las bases de datos que se muestran en la parte inferior de la diapositiva. Como resultado de este proceso se consiguieron 15 artículos iniciales y luego otros 15 con búsqueda hacia adelante y hacia atrás. Aquí se listan algunas de las citas más representativas. Gracias a esta revisión se identificaron las mejores prácticas que caracterizan el aprendizaje experiencial, las cuales son la acumulación de experiencias con fenómenos naturales, la interacción, la experimentación, el aprender haciendo y la retroalimentación gráfica con asistencia intermedia. El mayor referente del aprendizaje experiencial es el teórico de educación estadounidense David Cole. Fue quien propuso la teoría del aprendizaje experiencial. Con respecto a esta teoría se destacan las 4 fases que se muestran a la derecha.
Este proceso se describe como una espiral de aprendizaje idealizada, donde el estudiante pasa recursivamente por todos los modos, experimentando, reflexionando, pensando y actuando. Por el lado de la comprensión, se tomó como referente al psicólogo y pedagogo estadounidense Benjamin Bloom, quien hizo contribuciones significativas al campo del aprendizaje y al desarrollo cognitivo. En el dominio de la comprensión, él destaca 3 capacidades que se tomaron en cuenta en la investigación para realizar las mediciones del nivel de la comprensión. Estas son la traducción, la interpretación y la extrapolación. Revisemos ahora algunos detalles del diseño metodológico. Se utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño preexperimental y se realizó una intervención con un grupo de 15 estudiantes entre 21 y 24 años pertenecientes al curso de Bioingeniería 2 de la Universidad Distrital. En cuanto a los resultados, se destaca lo siguiente. En esta figura se muestra un esquema general que articula las 3 componentes. En azul, los elementos que hacen parte de la aplicación. En verde, las fases del aprendizaje experiencial de Cole. Y en naranja, los comportamientos del dominio cognitivo de la comprensión propuestos por Bloom. Es de destacar que el estudiante interactúa con el laboratorio virtual, vive la experiencia concreta y podría experimentar una o varias fases del aprendizaje experiencial. Aquí se muestra la interfaz de la aplicación AdVoz. En la parte izquierda se encuentran los controles de la aplicación y en la derecha un par de gráficas producto del procesamiento digital de señales. En azul se resalta una indicación que invita al estudiante a comenzar con la experimentación. Veamos un ejemplo. Al darle clic en el botón superior se presenta una pregunta orientadora, se bloquean algunos controles y se resalta en azul la indicación que sigue. En este caso voy a grabar un mensaje corto. Maestría en Educación en Tecnología. De esta manera el estudiante puede observar un par de gráficas de cómo es su señal de voz tanto en el dominio de tiempo como en la frecuencia. Aquí se comparan los resultados del pretest y del posttest. En la segunda gráfica, al agrupar los pares de preguntas con su respectiva capacidad, se observa que la mayor mejora se presenta en la capacidad de traducción con un 13,33%, seguida de la capacidad de interpretación con una ganancia del 6,66%. En el caso de la capacidad de extrapolación, el resultado del posttest fue ligeramente inferior que la del pretest, con una ganancia del menos 3,33%. Además, con la gráfica de caja y bigotes que se encuentra al final, se puede observar que la mediana pasó de 4 a 5 y que las calificaciones se encuentran más concentradas en el posttest que en el pretest. Por lo anterior, se puede concluir que el nivel de comprensión medido en el posttest sí mejoró con relación al pretest, con una ganancia promedio del 5,55%. En cuanto al aporte de esta investigación al campo educativo, podemos mencionar que la articulación de las 3 dimensiones, la pedagógica didáctica, que es el aprendizaje experiencial, lo cognitivo, que es la comprensión, y lo tecnológico, que es la aplicación del laboratorio virtual, en este caso AdVoz, evidencia que es posible fomentar la comprensión del procesamiento digital de las señales biológicas. Aunque la población objetivo fueron estudiantes de bioingeniería, los resultados satisfactorios sugieren que este tipo de estrategias se pueden aplicar en otras temáticas asociadas con STEAM. Además de explorar los laboratorios virtuales, los investigadores estamos interesados en evaluar simulaciones por computadora y una mezcla de ambos para determinar qué características son las más efectivas en cada caso. Como primera conclusión, tenemos que el laboratorio virtual es un método que promueve la comprensión de las temáticas asociadas con STEM. Sin embargo, no es suficiente una indagación pura, sin guía ni retroalimentación, para que se consiga el efecto deseado. Incluso 2 de los referentes consultados resaltan que el nivel de frustración es mayor cuando no se proporciona una retroalimentación alguna, y como alternativa la acumulación de experiencias con fenómenos naturales, la interacción, la interpretación, el aprender haciendo y la retroalimentación gráfica con asistencia intermedia son características fundamentales que se sugieren considerar si se pretende fomentar la comprensión del procesamiento digital de señales mediante el uso de estas tecnologías. Por lo anterior, en esta ponencia se expusieron las características más relevantes de una aplicación que promueve la comprensión del procesamiento digital de señales biológicas. La aplicación articula elementos de la teoría del aprendizaje experiencial de Cole y los 3 comportamientos propuestos por Bloom para la comprensión en un laboratorio que permite a los estudiantes interactuar con sus propias señales de voz. Con los resultados del pretest y posttest se encontró una mayor mejora en las capacidades de traducción, seguida de la interpretación y una desmejora en la extrapolación.
Esto puede atribuirse a que la capacidad de interpretación requiere de la capacidad de traducción y a su vez la de extrapolación requiere de las dos primeras. Esto permite inferir que si se desea mejorar la capacidad de extrapolación, se debe fortalecer primero las capacidades de traducción e interpretación. Este es el listado de referencias utilizados en esta presentación. Les agradezco por su atención y estaremos atentos a sus preguntas. Hola a todos, es un placer desde este espacio compartirles a ustedes los resultados de un estudio diagnóstico alterno que se aplicó en escuelas normales de México y de Colombia. Se trata básicamente de un estudio enfocado a conocer las competencias digitales y la mediación de las tecnologías en la formación de los futuros educadores tanto de Bucaramanga como de Arandas, Jalisco. En este caso, el problema que se planteó, cuál es la disponibilidad que tienen los estudiantes y el conocimiento que tienen ellos de la tecnología en general, así como su nivel de competencia digital en la aplicación de estos recursos durante su formación académica. Se justifica esta situación porque con base en este acercamiento diagnóstico, pues nosotros podemos sugerir algunas medidas remediales o plantear algunas opciones de intervención comunes para mejorar la formación de los futuros educadores de ambos países. El objetivo entonces es muy claro. Primero, en general, es conocer el diagnóstico de ese nivel de competencia digital que tienen los estudiantes. Y bueno, específicamente nos vamos a enfocar a tres dimensiones. Primero, ¿disponen o no disponen de esos recursos de la tecnología? Tercero, darse cuenta de la importancia que tiene la integración de la tecnología en el proceso de gestión del conocimiento de estos estudiantes. Y finalmente también pues conocer cómo estos futuros educadores están empleando estos recursos tecnológicos y sus habilidades digitales en el proceso de acopio, autogestión del conocimiento, consumo, tratamiento y evaluación también de la información. Y bueno, como antecedentes, pues nos remitimos simplemente a la pandemia que todo el mundo estuvimos conscientes y padecimos durante la COVID-19, que hizo posible, en cierto modo, que se fortalecieran los planteles educativos, modificaron sus sistemas de enseñanza. Aún todavía en estos momentos se sigue dando nuevos enfoques de tecnología en el ámbito de la educación. En este momento quiero socializarles algunos referentes conceptuales que dan soporte a nuestra propuesta investigativa y para ello es importante reflexionar acerca de que millones de personas están constantemente conectadas a la internet porque allí se encuentran depositados múltiples contenidos sobre diferentes áreas del conocimiento, sobre diferentes disciplinas. Por eso, como plantea Lugo 2015, se hace importante que las diferentes políticas de integración de TIC lleguen a los sistemas educativos y que asimismo se priorice la dimensión pedagógica en pro de la calidad precisamente de los aprendizajes. O también como plantean otros autores que en materia de políticas públicas en los últimos años, especialmente en América Latina, pues se han planteado diferentes iniciativas con el propósito de integrar las tecnologías precisamente para disminuir de alguna manera esas desigualdades sociales, esas desigualdades digitales y, por qué no decirlo, desigualdades en procesos educativos. Por ello se ve la necesidad de implementar una metodología de tipo cuantitativo en la cual se aplica una encuesta tipo Likert a estudiantes de la Escuela Normal de Educadores de Arandas, Jalisco, México, y a estudiantes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga del programa de formación complementaria. En su orden se toma una muestra de 144 estudiantes de un total de 172 de la Escuela Normal para Educadores de Arandas, es decir, que se toma una muestra representativa del 82.28% y en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga se aplica con 126 estudiantes de un total de 174 alumnos, lo que quiere decir que se toma una muestra representativa de 72.41%,
de la población total. Esta encuesta es aplicada a través de un formulario de Google que consta de 20 reactivos y que entre sus dimensiones o su estructura están contemplados la disponibilidad de recursos digitales a los que acceden los estudiantes, la actitud, la incorporación de las TIC en las aulas, el conocimiento y la gestión que hacen de estas mismas herramientas. La idea del video es mostrarles los resultados de las escuelas normales de México y Colombia, donde podemos ver el uso de los recursos que los alumnos tienen para poder implementarlos en sus clases, en la parte de conocimientos y la parte de tecnología general, donde muestra que en México el uso de tabletas es de un 57%, lo podemos comparar en Colombia con un 29%. La parte de smartphone está entre 50 y 38%, al igual que la laptop 53% y 39%. En algunos casos los porcentajes son un poquito más altos en alumnos de normal de aquí de México, pero en la parte de conocimientos y competencias son los porcentajes más parecidos. En cuanto al uso de dispositivos periféricos, los alumnos también utilizan algunos tipos de almacenamiento externo como es Google Drive y también utilizan pizarras y proyectores digitales, ¿no? en porcentajes de 47%, 22, 55 y 21 respectivamente. En la parte didáctica utilizan podcasts, blogs, páginas locales de los centros educativos y también videos digitales para poder mejorar el aprovechamiento de su educación en la escuela. En la parte de uso de las TICs también los alumnos utilizan procesadores de texto, presentaciones, hojas de cálculo y también algunos presentaciones como lo es Prezi. En el PowerPoint podemos ver que es un 35% en la escuela normal de Arandas, México y 39% en Colombia. Entonces es algo similares. Cuando nos vamos al apartado de plataformas web y usos de plataformas para buscar información, los alumnos utilizan Firefox y también utilizan Google. Ambas escuelas normales, las redes sociales, manejo de información de almacenamiento en la nube y también utilizan base de datos para buscar información especializada como es Redalic y sería uno de los datos más relevantes. Los aportes de este estudio al campo investigativo se centran en la reflexión acerca de las TIC como herramientas efectivas para la producción y difusión del conocimiento. Es importante destacar el uso que los estudiantes están haciendo de las TIC, en donde de manera general demuestran un aprendizaje permanente. Adquirir la competencia digital en este momento requiere de una actitud que permita adaptación a las nuevas necesidades propias de la tecnología, sin dejar de lado la propia interacción social en torno a ellas. Estudios anteriores a nivel mundial y de Latinoamérica confirman que el desarrollo de las competencias digitales es un aspecto clave en la formación de los futuros maestros. Es así que nuestro estudio aporta a la caracterización de los futuros maestros que se forman en 2 escuelas normales en 2 países de Latinoamérica. En la muestra investigada se notó una cultura consumidora de la información. Sin embargo, se logró identificar que algunos estudiantes ya están avanzando a un mejor desempeño hacia el ámbito de prosumidor. Se concluye que los futuros docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia. Por lo tanto, es responsabilidad de los formadores, de los maestros de educación básica, promover el desarrollo de esta competencia durante su formación en las escuelas normales. Se requiere pasar a la acción y rediseñar los programas formativos con otras actividades, recuperar las propuestas didácticas en torno a la adquisición de competencias tecnológicas en la formación del futuro educador. En contexto general, se puede interpretar como conclusión del presente trabajo que la competencia digital se obtiene a través del uso de manera creativa, crítica y segura de las TIC, como herramienta que facilita alcanzar los objetivos relacionados con el aprendizaje. Claro está, también el entretenimiento, la comunicación y la información con la sociedad. Todos estos aspectos deben incidir en el campo educativo para favorecer un mejor desempeño profesional del docente. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta ponencia que lleva por título Análisis del estudio de las tecnologías disruptivas en educación, una revisión previa de la literatura. Mi nombre es Wilson Fernández Anchoros Borges, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Antonio Nariño. Bienvenidos. La temática que abordaremos el día de hoy gira en torno a tecnologías disruptivas en educación. La formulación del problema aparece por el surgimiento de la cuarta revolución industrial, que para nadie es un secreto, por el desarrollo de tecnologías disruptivas. Vemos cómo está modificando la forma como nos relacionamos y el proceso de enseñanza-aprendizaje. La integración de estas tecnologías disruptivas al aula ha traído algún tipo de dificultad o desafío al tratar de integrar tecnologías disruptivas con procesos de enseñanza tradicionales. Por lo tanto, establezco la siguiente pregunta en esta investigación, en esta revisión. ¿Cuáles son las tecnologías más utilizadas en la educación secundaria y superior y cómo se han utilizado las tecnologías disruptivas? La justificación para esta revisión previa obedece a que, dentro del desarrollo de la investigación en el programa de doctorado en el cual me encuentro vinculado, requiero conocer, indagar, ver cuáles han sido las aproximaciones de las tecnologías disruptivas en la educación secundaria y superior, principalmente en educación secundaria. Por lo anterior, quiero indagar cuáles han sido los hallazgos, cuáles han sido las dificultades, cuáles son los tipos de tecnologías que se han aplicado al aula regular, tanto en secundaria como en educación superior, para poderlas integrar o desarrollar en la investigación del programa. Como objetivos, tenemos el objetivo general: indagar el uso de tecnologías disruptivas en educación secundaria y superior mediante una revisión sistemática entre los años 2019 y 2023. Objetivos específicos establezco dos. El primero, identificar las tecnologías disruptivas más utilizadas en la enseñanza secundaria y superior. Y el segundo, identificar las tendencias presentes en la incorporación de tecnologías disruptivas en el entorno educativo en la educación secundaria y superior. Antecedentes girarán en torno a la implementación de tecnologías disruptivas en educación bajo dos categorías: la primera, interés en la educación superior, y el segundo, adaptación en la educación. El autor que trabaja la primera categoría es Aravid García, que en el año 2021 realiza una revisión frente a la implementación de tecnologías disruptivas en estrategias TEAM, encontrando que un gran número de investigaciones se desarrollan en educación superior, dejando de lado la educación secundaria y la educación primaria. Ejemplo de ello es que en el caso de la tecnología disruptiva, como lo es la inteligencia artificial, por cada trabajo desarrollado en secundaria, cada investigación en secundaria, se establecen o se desarrollan 17 trabajos en educación superior. En realidad extendida, que involucra la realidad virtual y la realidad aumentada, la relación es de 1 a 8. En primaria sucede algo similar. En inteligencia artificial hay una relación de 1 versus 184. Un trabajo en primaria, 184 en educación superior. Y en realidad extendida, una relación de 1 a 45. ¿Por qué se puede presentar esta tendencia? Smith y Tag en 2020 establecen que como la cuarta revolución industrial requiere personal capacitado para implementar o para trabajar con ese tipo de tecnologías disruptivas, el primer foco donde se implementan o donde apuntan estas tecnologías disruptivas para capacitar a trabajadores capacitados es la educación superior, tanto en la educación superior como en la educación técnica. Por eso puede implicarse que sea la educación superior el primer nicho de investigación. En segundo investigador que queremos resaltar, Stoiczyk en el 2022 establece que la implementación de estas tecnologías disruptivas en el aula tradicional ha desarrollado o ha implicado algunos desafíos, ya que estas tecnologías, al ser disruptivas, quiere decir tener cambios abruptos en un espacio de tiempo muy corto, ha
imposibilitado que las dinámicas didácticas y pedagogías que se utilizan para el desarrollo o para la implementación de las tecnologías disruptivas se puedan implementar y cumplir con los objetivos de aprendizaje. Por lo anterior, el diseño metodológico que llevaremos a continuación va a ser una revisión sistemática con el protocolo Prisma, utilizando la base de datos Scopus entre los años 2019 y 2023. Nuestros descriptores serán tecnologías disruptivas, educación secundaria, educación superior y los operarios booleanos tradicionales. Esto nos dejó o arrojó 443 artículos. Los criterios de inclusión fueron únicamente artículos, investigaciones de los últimos 5 años, idioma inglés o español y temáticas en ciencias sociales, ciencias naturales, química, física y astronomía. Nuestro diagrama Prisma establece que la base de datos Scopus nos arroja 433 documentos. Por criterios de exclusión se retiran 310 documentos, quedando 123 para revisión de título y abstract, de los cuales 109 son retirados, quedando 14 documentos. Nuestra tabla de resultados que aparece en pantalla, podemos resaltar dos criterios fundamentales acá. Es que Asia se encuentra en primer lugar con el 50% de desarrollo en investigación en esta temática, seguido por Europa con un 30%. Resaltar que Sudamérica únicamente cuenta con una investigación desarrollada en Perú. Adicionalmente a eso, podemos evidenciar un creciente interés por la investigación en esta temática en el último año, ya que para el año 2023 se encuentran con 4 investigaciones, mientras que para el 2019 se encuentran únicamente 2. Dando respuesta al objetivo número 1, aplicación de las tecnologías disruptivas, encontramos aplicación o utilización de las siguientes tecnologías: simulación, Big Data, computación en la nube, robots, Internet de las cosas, realidad aumentada, realidad virtual, y una que está implicada en todas o que está modificando o haciendo evolucionar cada una de ellas, la inteligencia artificial. Como objetivo número 2, en las tendencias de los estudios encontramos 2 tendencias principales. La que se encuentra en el primer lugar va a ser la tendencia correspondiente a la implementación de tecnologías en el aula regular, y la segunda obedece a implementación de tecnologías disruptivas en el proceso administrativo de las instituciones educativas. Para el primer caso es de resaltar la importancia de estas tecnologías en el desarrollo, por ejemplo, en las ciencias, donde los laboratorios permiten que los estudiantes los desarrollen de una forma segura, los puedan repetir hasta adquirir el concepto. Y la segunda, la seguridad de los datos, como actas, diplomas y demás certificaciones que son primordiales para el desarrollo administrativo de las instituciones. 2 trabajos significativos, el de Corbelli y Nuambach, que dan respuesta a esa sugerencia establecida por Stoixics en los antecedentes, donde se establecen pedagogías y procedimientos pedagógicos nuevos acordes a la implementación de estas nuevas tecnologías. Se establecen 2 conclusiones. La primera, se pueden identificar 2 tendencias significativas. Una es la implementación logística en la parte de la gestión de la seguridad de los archivos y documentación de las instituciones, y la segunda ha incorporado como herramientas para mejorar el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas. Y el segundo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se destacaron 3 tecnologías disruptivas que se utilizaron de manera más amplia y efectiva para enriquecer el proceso académico. Ellas son la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la realidad virtual. Estas tecnologías pueden tener la capacidad de mejorar la experiencia educativa al ofrecer nuevas perspectivas y enfoques pedagógicos, involucrando a los estudiantes de manera más interactiva y participativa. Agradezco su tiempo, el escucharme. Quedo atento a sus preguntas. Mi correo de contacto, por si tienen una pregunta a futuro, con todo gusto la responderé. Buen día, muchas gracias. Saludos, compañeros que asisten a este 7º Simposio Internacional de Formación de Educadores. Su servidor, Juan Martín Flores, y la doctora María Obdulia González Fernández y la maestra Blanca Fabiola Márquez Gómez, tenemos el honor de compartir con ustedes esta contribución denominada La percepción del aprendizaje al integrar el modelo aula invertida y el aprendizaje basado en proyectos
para el aprendizaje activo en la educación superior. Para poder realizar esta contribución, sus servidores nos planteamos una pregunta inicial de investigación. ¿Cuál es la percepción del estudiante de educación superior sobre su aprendizaje al implementar el aula invertida y el aprendizaje basado en proyectos? Para poder responder esta pregunta de investigación, nos sustentamos en 3 premisas. Las tecnologías de información y la comunicación en la actualidad son un instrumento de mediación del aprendizaje. Además, era importante para nosotros identificar cuál es la percepción que tienen los alumnos acerca del aprendizaje activo versus el aprendizaje tradicional, así como visualizar la necesidad de mejorar las prácticas en la enseñanza de la educación superior de una manera mucho más activa. Para poder lograr este propósito, nosotros fundamentamos nuestro trabajo en la importancia de reconocer el impacto y los beneficios que tiene tanto el aula invertida como el aprendizaje basado en proyecto, en el beneficio que le genera a los estudiantes y docentes cuando combinan este tipo de metodologías activas y buscan la manera de tener una mayor interacción y colaboración entre los estudiantes. Así como visualizar cómo este tipo de tópicos tienen un mayor impacto en el campo de la educación, situación que podemos visualizar en los índices que nos entregan tanto el Journal of Science, Education and Technology como los resultados encontrados de búsqueda por Google. Nosotros planteamos un objetivo general que es identificar las percepciones de los estudiantes sobre el aprendizaje al experimentar metodologías activas en educación superior, y de este objetivo general se desprenden 2 objetivos específicos. El primero, generar un modelo de clase invertida al combinar metodologías activas como el aula invertida y el aprendizaje basado en proyectos. Y el segundo, que es reconocer la satisfacción de los estudiantes respecto a la percepción que tienen estos a partir de implementar estos modelos de aprendizaje activo. Obviamente existen algunos antecedentes y referentes. En este sentido, nos vamos a centrar en que el modelo de aula invertida tiene sus orígenes en el año 2000, cuando autores como Leitch, Platt y Treglia proponen originalmente el término Inverted Classroom, pero es hasta el año 2007 cuando este término se populariza a partir de las aportaciones que hacen autores como Bergan y Sams, que denominan a este tipo de modelos Flipped Classroom o aula volteada, al utilizarlos de manera específica en el nivel educativo básico de los Estados Unidos y tener un impacto globalizado. Mientras que el origen del aprendizaje basado en proyectos lo podemos identificar en las aportaciones psicológicas que hacen a este campo didáctico tanto Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner y Dewey. En lo que concierne básicamente al aprendizaje basado en proyecto, estos autores lo hacen impacto a partir de las aportaciones que hacen autores como Gilbert. Para poder entender de manera más sintética, sobre todo el modelo del aprendizaje activo a partir del Flipped Classroom, tendríamos que remontarnos a las aportaciones que hacen autores como Dell, donde nos afirman que este tipo de metodologías se vuelven más trascendentes cuando los estudiantes tienen una participación mucho más activa. De manera más específica, el aula invertida o el Flipped Classroom se vuelve trascendente en la medida que los estudiantes combinan las ventajas y aportaciones que existen en el aula física con las que aportan las herramientas didácticas como los videos y otro tipo de recursos que permiten integrar este tipo de conocimiento. Los beneficios que podemos resumir o distinguir de este tipo de metodologías son muchos, pero entre los principales destacamos que se pueden organizar de mejor manera los métodos de evaluación, existe una mayor vinculación y colaboración entre estudiantes y docentes, se permite organizar de una manera más eficaz el tiempo que se invierte en este tipo de metodologías y sobre todo se refuerzan las comunidades de aprendizaje a partir de retroalimentaciones que se hacen de manera más sincrónica y asincrónicas a partir del uso de las tecnologías. Estos beneficios los podemos destacar sobre todo en la importancia que han obtenido este tipo de metodologías en los tiempos actuales, cuando el cambio de paradigma educativo se ha visto fuertemente impactado. El diseño metodológico de esta propuesta es de corte mixto, de un estudio transversal en el cual se aplicó una encuesta a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación a una muestra de
30 sujetos, en el cual fueron partícipes de una estrategia de modelo de aula invertida combinado con el aprendizaje basado en proyectos a través de las plataformas de Edpuzzle, Classroom y utilizando el lenguaje de programación de NetBeans. El diseño del instrumento constó de 21 ítems a partir de una escala de Likert, midiendo 5 variables como fue el nivel de dificultad, el nivel de interés por las actividades, la satisfacción, el nivel de actuación del profesor, así como la percepción del aprendizaje. Los resultados demuestran que los videos de Edpuzzle representaron menor dificultad para el estudiante, mientras que los proyectos de cada módulo y el proyecto integrador fueron los que obtuvieron mayor frecuencia en cuanto al interés y la satisfacción del estudiante. Por otra parte, la percepción que tienen de los estudiantes del aprendizaje cuando se aplicó los proyectos y la vivencia de todo el proyecto mediante aula invertida, se obtiene que están más a favor del aprendizaje basado en proyectos. Mas, sin embargo, muestran mayor satisfacción el utilizar este tipo de modelos en contraste con los modelos tradicionales de enseñanza. Por lo tanto, podemos discutir que los resultados demuestran que el 90% de los estudiantes está a favor de las metodologías activas en comparación con otros enfoques educativos. Los proyectos, tanto modulares como integradores, registran mayor número de satisfacción y los estudiantes hacen hincapié en las bondades del aula invertida, ya que pueden consultar los videos nuevamente y reforzar sus conocimientos mediante estas herramientas visuales. Se reconoce que la realización del proyecto fue vital el uso de los conocimientos teóricos vistos en clase y de los videos. La motivación también es un factor importante en el aprendizaje, pues estos estudiantes se muestran mayor motivados al emplear este tipo de metodologías, ya que son más amigables, son más adecuadas a sus preferencias de aprendizaje y desarrollan sus competencias al movilizar sus saberes teóricos vistos antes de clase, durante la clase, en la realización de los proyectos. Por último, los aportes que hacemos al campo educativo es que el estudio de la praxis de las metodologías activas demuestran que estas son adecuadas a la educación del siglo XXI. Por lo tanto, es importante contribuir con este tipo de estudios al campo de la didáctica mediante metodologías activas. Como conclusiones, obtenemos que el estudio demostró que los estudiantes tienen interés para el uso de estas metodologías y que muestran satisfacción y motivación cuando se emplean las mismas. Reconocieron que los videos son una buena herramienta visual y la elaboración de proyectos demuestra mayor interés, ya que los acerca a su campo laboral. Así como también el papel que tiene el docente como un guía y orientador al resolver dudas tanto en clases como con herramientas asincrónicas fuera del aula. Así, además de que la evaluación juega un papel muy importante en el aprendizaje de los estudiantes, puesto que permite la retroalimentación de sus actividades. Destacar que las metodologías activas son incluyentes entre sí, por lo que el modelo de aula invertida puede aglutinar varias estrategias activas para promover un aprendizaje más significativo. De antemano agradecer y dejamos nuestros datos de contacto.
un proyecto de investigación que se llama Factores sobre la permanencia estudiantil en un programa tecnológico en la modalidad a distancia con código SGI 3605 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La ponencia se llama Retos de la educación a distancia y virtual en la deserción estudiantil universitaria. El problema. En Colombia, la educación superior en modalidades a distancia y virtual ha tenido una muy rápida expansión, que en la mayoría de los casos se acompaña de unas altas tasas de deserción. Según el SNIES, que es el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, las estadísticas de abandono llegan cercanas al 50% en algunos de los programas de estas modalidades. Por lo tanto, la pregunta de investigación y de análisis que nos planteamos al realizar esta ponencia es cuáles son los retos que debe afrontar la educación universitaria a distancia y virtual para combatir la deserción estudiantil. Como justificación tenemos que desde la gestión educativa y las políticas públicas de la educación superior, es muy importante identificar los factores que inciden en la deserción estudiantil en los programas de las modalidades a distancia y virtual, para lo cual se planteó realizar una revisión que nos sirviera como marco para conocer algunas investigaciones al respecto. El objetivo general está en revisar los retos que en la actualidad debe afrontar la educación superior a distancia y virtual para combatir la deserción estudiantil. Y dentro de los objetivos específicos tenemos dos. El primero es definir las razones por las cuales desertan de la educación superior los estudiantes de las modalidades en línea. Y el segundo, caracterizar los retos para disminuir este fenómeno en las modalidades a distancia y virtual. Como antecedentes y referentes conceptuales tenemos la ONU a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que tiene que ver con educación, plantea una de las metas, la calidad en la educación, y esta está ligada a evitar la deserción estudiantil, principalmente en la educación media, pero extrapolar este concepto también a la educación superior. UNESCO también dice que la deserción estudiantil se puede definir como un proceso de abandono voluntario forzoso a la carrera con la que se matricula el estudiante por la influencia positiva o negativa de algunas circunstancias que pueden ser internas o externas a él o ella. Y la CEPAL dice que el riesgo de abandono escolar es principalmente dado en los grupos más vulnerables y algunos efectos de la pandemia. Este fue un estudio hecho en pandemia, con la consecuente crisis sanitaria, social y económica que esto conlleva. En la actualidad hay mucha oferta de programas virtuales que aumentaron con la pandemia y es necesario conocer por qué precisamente con estos programas que tienen flexibilidad tanto en espacio como en tiempo, definida por Lorenzo y Aretio en el 2002, presentan pérdida de su condición de estudiantes con esta elasticidad. En Colombia se han hecho varios estudios y tomamos este de dos universidades que tienen programas a distancia y virtuales, encontrando algunos procesos de selección, caracterización, inducción, seguimiento académico e integración al medio universitario como las principales causas. El diseño metodológico. Para la realización de este estudio se planteó como método una revisión sistemática bajo la metodología PRISMA, bajo ya las orientaciones de la Declaración para la Mejora y la Presentación de los Informes de Síntesis de Investigación Cualitativa con los criterios de inclusión que aparecen a continuación. Entre los primeros está en algunas bases de datos como Web of Science, Scopus, formatos de publicación electrónica, idioma inglés, español y otros, con tipo de investigaciones que sean revisiones sistemáticas o que sean investigaciones empíricas, con fechas de publicación en los últimos 5 años y con algunas palabras claves como son las causas de deserción en la modalidad de distancia y virtual universitaria y también innovación y retos de la educación online. Miramos las palabras claves principalmente en el título y en el abstract. Dentro de los resultados, entonces, tenemos en el objetivo 1, las causas de deserción en las modalidades en línea, las agrupamos en varios aspectos.
y vemos estudios que nos nombran los aspectos individuales en la mayoría de los casos, aspectos académicos, aspectos socioeconómicos y aspectos institucionales. Dentro de los aspectos individuales vamos a encontrar la falta de tiempo, algunos factores personales, estados de salud deficientes, situaciones familiares, expectativas también familiares, escasa preparación académica, y algunos estudios también nos muestran algo de entornos rurales y aspectos psicológicos dentro de este aspecto a analizar. Dentro de los aspectos académicos también vemos algunas experiencias, algunos estudiantes que tienen experiencias previas con otras modalidades y que llegan a la modalidad de distancia virtual y que pues básicamente no tienen la preparación adecuada, ¿sí? Y otra cosa es que cuando llegan a la modalidad no encuentran una retroalimentación adecuada por parte de los docentes y se sienten abandonados. Otro aspecto académico son el bajo rendimiento académico previo o el ingreso tardío a la educación superior, y en algunos estudiantes también se ha visto bajo pensamiento crítico. Entre los aspectos socioeconómicos, a veces muy ligados a los aspectos individuales, en la medida que algunos de los estudiantes pueden laborar durante el tiempo que estudian, entonces pues básicamente tienen que ver con esta parte, pues tienen que trabajar. Y el estrato social también se ha visto que como aspecto socioeconómico puede influir, ya que algunos estudiantes pues necesitan computadora e internet para poder acceder a esta modalidad y no lo tienen precisamente por esta parte socioeconómica. Dentro de los aspectos institucionales, básicamente se centra en algunos casos en las instituciones que no están preparadas y no tienen la suficiente capacidad tecnológica para afrontar esta modalidad, la sobrecarga de estudiantes en las metodologías a distancia y virtual por cada docente, y aparte de eso, el bienestar universitario, especialmente en los estudiantes más jóvenes que desean socializar y que no lo tienen en esta modalidad. El objetivo número 2, dentro de los resultados, vemos que hay unos factores individuales que ya los habíamos visto, y básicamente como reto se propone la realización de entrevistas y apoyo al ingreso de la modalidad. Para los aspectos académicos como reto, se ha planteado una adecuada comunicación, especialmente utilizando las TIC, innovación a partir de inteligencia artificial y de laboratorios y de prácticas y de simulaciones. En los aspectos socioeconómicos se ha planteado en algunos países los subsidios, el ingreso gratuito a la educación superior y también algunos subsidios para la tecnología y el acceso a esta. En los aspectos institucionales, académicos y administrativos, la transformación de procesos con calidad y suficiencia, dando participación a los estudiantes en sus decisiones, y actividades sincrónicas sociales y de bienestar, especialmente en los adultos jóvenes. Entonces, el aporte, básicamente este estudio hace un análisis de aspectos de relevancia del fenómeno de la deserción en entornos universitarios de la modalidad de distancia y virtual, y a partir de la revisión sistemática aporta algunas características que deben identificarse desde la gestión educativa y desde las políticas públicas para lograr algunos planes, programas, proyectos, y así que los estudiantes adelanten los estudios de manera programada y sin contratiempos e impedir el abandono. Dentro de las conclusiones, entonces, tenemos que se identificaron dentro de las principales causas de deserción estudiantil, características individuales, académicas, socioeconómicas e institucionales, ¿sí? Que pueden ser administrativas y organizativas. Los retos planteados para la disminución de la deserción a partir de estas características identificadas deben ser básicamente tomados desde la gestión educativa y desde las políticas públicas a partir del uso de las TIC. Y este es un fenómeno muy complejo y multifactorial que pues básicamente en estas modalidades es muy llamativo y que debe ser planteado con intervenciones que se verán observadas a mediano y a largo plazo. Estas son las referencias bibliográficas, un poco extensas porque fue una revisión sistemática. Muchas gracias y estaré pendiente de sus inquietudes.